capítulo 5, los versículos del 22 al versículo 24 y luego el capítulo 6 del versículo 9. De ahí vamos a estar exponiendo la palabra del Señor en esta noche. Génesis capítulo 5, los versículos del 22 al versículo 24 y luego pasamos ahí mismo al capítulo 6, solo el versículo 9. Así que si usted tiene ese pasaje ubicado ahí, vamos a leerlo en el nombre del Señor. Preste mucha atención. Y dice así: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Pasemos a considerar el versículo 9 del capítulo 6. Dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Así que tenemos dos personas aquí que ambos caminaron con Dios. Y nuestro tema en esta noche, basado en los textos que hemos leído, es... Ayúdennos, por favor. Por favor. ¿Cómo lograr caminar con Dios en días difíciles? Ese es el tema que estaremos tratando a continuación. Repito. ¿Cómo lograr caminar con Dios en días difíciles? Tratar de uno describir lo que pudieran ser días difíciles resultaría un poco dificultoso en el sentido en el cual yo le voy a explicar. Porque cuando regularmente uno piensa en días difíciles, siempre lo que regularmente nos llega a la mente son los días de guerra, días de enfermedades, días de persecuciones, entre otros momentos difíciles que uno pudiera enfrentar. Pero los días que yo le acabo de mencionar, las cosas que le acabo de mencionar, no dejan de ser días difíciles. Pero me quiero referir que una sociedad puede vivir tranquila, sin robo, sin atraco, sin situaciones adversas, y podrían ser para los hijos de Dios días difíciles. ¿Y a qué yo me refiero? Yo me refiero a que en el mundo hay sistemas de gobierno y manera de conducirse que aparentemente no son hostiles a los hijos de Dios, y su estilo de vida, su sistema puede ser desafiante ante los principios y los valores que nosotros estamos llamados a vivir o a obedecer, que Dios nos ha dejado en su palabra. Pues hay muchas sociedades en el mundo que aparentemente han desarrollado, que aparentemente están bien. Hay sociedades, por ejemplo, que rechazan la Biblia. Recientemente en nuestro país se emitió una resolución. No sé cuántos de ustedes se han podido dar cuenta, o se han dado cuenta de que esta resolución consiste en que en las escuelas no se hable de religión, no se hable de la Biblia, no se mencione a Dios por ningún lado, cosa que están violando la Constitución de nuestro país.
lo que le quiero decir, hermano, que para que nuestros días sean hostiles, nuestros días sean desafiantes, no se necesita que haya guerra, no se necesita que, o no es necesario que nosotros estemos bajo persecución física. Las cosas pueden estar aparentemente tranquilas y tú y yo, como hijos de Dios, vamos a tener grandes desafíos. Un día te van a decir, y eso no puede ser muy tardado, un día te van a decir que a tus hijos se les va a enseñar a que ellos elijan el sexo que ellos quieran o prefieran. Un día te van a decir que tus hijos pueden coger el camino que ellos quieran, y allí es donde nosotros como hijos de Dios nos vamos a ver en el desafío de obedecer a Dios y de caminar con Dios como lo fue Enoc y Noé en días difíciles. Y es de ahí que viene nuestro tema: cómo lograr caminar con Dios en días difíciles. Cada uno de nosotros necesita saber cómo caminar en los días difíciles, porque los días difíciles en este mundo que nos ha tocado vivir serán inevitables. Vendrán días desafiantes, hermano. Cada vez que pasan las décadas, cada vez que pasan los años, en el mundo las cosas tienden a ponerse más difíciles y desafiantes, principalmente para los hijos de Dios que queremos agradar a Dios. Recuerden lo que Pablo le dice a Timoteo. También Timoteo tiene que saber esto, que aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y es ahí, amados hermanos, donde nosotros debemos estar listos y preparados para cuando vengan esos días. Te van a instar a mentir. Tú serás instado a vivir en injusticia. Será instado a hacer cosas que aparentemente no serán ofensivas, pero que detrás de esas pequeñas cosas habrán grandes desobediencias a tu Dios y a mi Dios. Así que la iglesia del siglo XXI, si lo fue para la iglesia del siglo I, y a través de los siglos que han pasado, ha sido desafiante para los hijos de Dios vivir en días difíciles. ¿Qué no será para nosotros, amados hermanos? Si nosotros vemos cada día que el mundo no pinta cosas buenas. No, el mundo no pinta cosas buenas, hermano. Nosotros, la mayoría de nosotros desconocemos a qué nos vamos a enfrentar en el futuro. La mayoría de nosotros desconoce que esa pasividad y esa tranquilidad que nosotros vivimos en nuestro país puede cambiar en cualquier momento. Así que en esta noche, acerca de estos dos personajes que hemos leído, al cual nos hemos referido en los pasajes de Génesis, capítulo 5 y capítulo 6, que fueron Enoc y Noé, dice aquí la referencia que ellos caminaron con Dios. Y tanto Enoc como Noé caminaron con Dios en días muy difíciles. El Señor Jesucristo dio grandes advertencias acerca de los postreros días, cómo serán nuestros días, precisamente los días que nos han tocado vivir a cada uno de nosotros. Y entre esas advertencias nosotros encontramos en Mateo capítulo 24 versículo 12 cómo el mismo Cristo se refiere a estos últimos días. Y el Señor Jesús hace referencia a algo que nosotros lo mencionamos muchas veces, y es que Cristo allí dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que Jesús está dando aquí una advertencia acerca de nuestros días. La pregunta es: ¿cómo nosotros podemos vivir en esos tiempos? ¿Cómo vivir esos días que vendrán? Y ya están, hermanos. Lo que sucede es que hay algunos lugares donde esos días están más
preciso que en otros. Si usted se acerca a los noticieros cristianos y a las redes sociales que son confiables, usted se va a encontrar que hay muchos creyentes que están muriendo por su fe. Resulta a veces doloroso cuando vemos hermanos creyentes morir baleados, decapitados. Pero como yo le mencioné al principio, esto no significa que solamente los días sangrientos son los días difíciles. También lo serán aquellos días que aparentemente son tranquilos, donde tú eres instado a desobedecer la palabra de Dios, a vivir en inmundicia, a vivir acorde a los principios del mundo, acorde al sistema del mundo, de cómo el mundo se rige. Porque le voy a decir algo muy importante: la vida cristiana resulta ser un desafío, porque nuestro sistema de este mundo muchas veces nos presenta, o en su gran mayoría nos va a presentar una manera de vivir, una manera de actuar muy sutil. Y es ahí donde Pablo menciona en los Corintios que no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Pues ¿cómo nosotros entonces podemos vivir esos tiempos que serán inevitables, que vendrán? Esos tiempos ya están aquí. Esos tiempos llegaron ya. No lo diga como que ya esos tiempos están más adelante en el futuro. No. Pues los apóstoles del Señor se refirieron a esos días. Cuando Pablo en primera de Timoteo capítulo 3 se refiere a los últimos días, él se refiere desde el día de Pentecostés hasta ahora iniciaron los últimos tiempos. Así que si usted piensa en los últimos tiempos, los días que usted y yo estamos viviendo, solamente está equivocado y tiene una mala concepción de los últimos días. Los últimos días empezaron de Cristo para acá. Así que tenemos 2000 años de los últimos días. Recuerden que Jesús dijo que para él un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Así que ya esos tiempos están aquí. Y esos días los tenemos encima. Estamos ya lidiando con esos días difíciles, donde a la iglesia se le insta a vivir acorde al mundo. Poderoso es el Señor. Nosotros tenemos bombardeo por doquier. Los programas de televisión no pintan cosas buenas. Anterior, décadas atrás, para un comercial, hermano, de cualquier producto, no se pensaba en una mujer semidesnuda. Hoy, para anunciarte una botellita de agua, tienes que colocarte una mujer semidesnuda. Es decir, que los días cada vez más se ponen más difíciles y hostiles. Bendito sea nuestro Dios. Estamos acercándonos al fin del mundo. Y esto es algo que usted y yo no podemos ignorarlo. Y tenemos que estar prestos y atentos para seguir enfrentándonos a esos días que seguirán llegando, iglesia. Si te tocase algún día ser maestro de una escuela, si te tocase algún día ser médico en un centro hospitalario, si te tocase ejercer cualquier cargo público, prepárate, porque te va a desafiar el sistema de este mundo. Porque como maestro te van a decir en cualquier momento, ya está implementado en otros países de la región del Caribe, te van a decir que tienes que ajustarte a enseñarle a los niños cosas que van en contra de la sagrada palabra de Dios. Si eres médico, prepárate, porque en cualquier momento te van a decir que practicar un aborto será algo normal. Así que los días difíciles los tenemos encima y debemos pedirle a Dios que nos revista de valor, de nuevo, como oraron los hermanos allí en la iglesia primitiva, donde le pidieron a Dios que le dé de nuevo para seguir proclamando la palabra de Dios, hermano. Necesitamos el valor que Dios da. Y ese de nuevo solamente lo da la gracia de Dios. Aquí nadie es un predicador que predica con valor y que no importa que lo metan preso. No, nadie tiene ese valor. Ese valor lo da Dios.
Si uno piensa en Pedro, antes de que el Espíritu Santo lo capacite, uno piensa en Pedro, en aquel hombre que negó a Jesús 3 veces. Y si pensamos en Pedro después de que Cristo lo investió de poder en el libro de los Hechos, pensamos en un Pedro que dijo que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea que el valor tuyo, iglesia, y mi valor para hacer las cosas en Dios viene de arriba, viene de la gracia de nuestro Dios. Así que no podemos tener miedo, hermano. Yo me estoy preparando mentalmente para que cualquier cosa que venga, o morir crucificado, o que me maten o lo que sea, pero le estoy pidiendo a Dios de antemano que nos prepare. ¿Cómo vivir en días difíciles? ¿Cómo caminar con Dios en días difíciles? Si queremos vivir la vida cristiana en estos días apocalípticos que nos ha tocado vivir, tenemos que aprender de los creyentes antiguos. Y es a ello que nos vamos a referir, a Enoc y a Noé. Dice, repito, que ellos caminaron con Dios. Noé caminó con Dios y fue un pregonero de justicia. Enoc caminó con Dios y fue traspuesto al cielo. O sea, Enoc no vio muerte. Y eso es algo impresionante, aprender de ellos. ¿Verdad que sí? Hay que ser humilde. Debemos aprender de otros creyentes que han vivido vidas maravillosas en Dios, en fe. Ahí tenemos, al cual nos vamos a referir más adelante, el capítulo 11 de Hebreo, que la galería de los hombres de la fe. Cuando uno se acerca a ese capítulo, uno piensa que uno está leyendo un cuento, una película, porque las cosas que se describen allí, tanto de hombres, específicamente de los hombres del Antiguo Testamento, son cosas extraordinarias. Y uno se llena de asombro. Cuando Dios creó el mundo, todo era hermoso. Y cuando hablo de que todo era hermoso, me refiero a que todo funcionaba a la perfección. Todo funcionaba bien. Pero ¿cómo se dañó todo esto? Adán y Eva. ¿Así es? Adán y Eva lo dañaron todo. Adán y Eva caminaban con Dios, pero el pecado lo arruinó todo. Alabado sea el Señor. Adán y Eva dejaron de caminar con Dios. Pronto decidieron obedecer a la voz de Satanás. Y pronto surgió ahí mismo, sin pasar mucho, en el capítulo 4, lo vemos de Génesis capítulo 4, versículo 8, vemos el primer homicidio, primer derramamiento de sangre. Y la violencia se apoderó de toda la tierra. Génesis capítulo 4, versos 23 y 24. Al prevalecer el pecado, los seres humanos comenzaron a invocar el nombre de Dios. Capítulo 4, verso 26. Pero eso le llevó 235 años para hacerlo. También 130 años para que nazca Set. Es un personaje muy conocido en el libro de Génesis. Hace mención el capítulo 5, verso 3. Y los años más y 105 años más, para que nazca entonces Enoc. Alabado sea el Señor. Lamentablemente, no todos los hombres de esa época invocaron a Dios. Es triste ver cómo la maldad rompió la tierra inmediatamente de la caída. No tuvo que pasar siglos para que la cosa empiece a complicarse. Inmediatamente Adán le dio entrada al pecado por medio de la desobediencia. En el mundo la desgracia no se ha detenido. Por eso es que usted ve que no existe un solo pueblo en el mundo, un solo, que no tenga un cementerio. Un pueblo usted puede ir a una comunidad y preguntar: ¿aquí hay clínica? Y le pueden decir que no. Aquí nosotros duramos 2 años sin tener centro médico. Cuando antes de que se haga la clínica aquí. Es más, sin escuela, sin liceo.
Pero desde que un pueblo es fundado, lo primero que hay en ese pueblo es un cementerio. Y todo eso son consecuencias del pecado. Poderoso es nuestro Dios. La sociedad humana cayó en el desorden y en el caos moral inmediatamente, hermano. Los días de Noé fueron terribles. Cristo advierte que esos días volverán. Y hacemos la referencia al mismo capítulo 24, pero al versículo 37 hasta el versículo 39, cuando Jesús hace referencia a los días de Noé. Así serán los días del Hijo del Hombre como los días de Noé. Lo dijo Cristo, hermano. Cristo vuelve y advierte ante estos postreros días. Bendito sea Dios. Y el mundo ya lo está viviendo. El mundo ya lo está experimentando. La pregunta es, ¿cómo ser un creyente en tiempos como estos? ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera? Para nosotros responder esa pregunta tenemos que volver a los tiempos antiguos. Y al volver a los tiempos antiguos tenemos que considerar el testimonio de estos dos hombres de Dios a los cuales ya nos hemos referido, los cuales fueron Enoc y Noé. ¿Cómo lograron ellos caminar con Dios en días tan difíciles y hostiles? ¿Cómo ellos lo lograron? La respuesta se encuentra en los capítulos 5 y el capítulo 6, a lo cual no lo vamos a leer. Y en Hebreo también, capítulo 11, desde los versículos 7 a verso 7, pero sí esto queremos darle lectura a estos pasajes de Hebreo. Me parecen interesantes. Escuchen. Dice así, versículo 5 al 7. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Escuchen lo que dice el autor anónimo de Hebreo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor acerca de cosas que aún no veía, repito, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de esa fe, coheredero de la justicia, que viene por la fe. Así que ya nosotros estamos viendo aquí la unanimidad de los autores de la Biblia al referirse a estos hombres de Dios. No solamente lo vemos en el mismo Antiguo Testamento, sino que vemos los autores del Nuevo Testamento afirmando la vida de estos hombres. Se refieren a Noé y a Enoc porque ellos conocieron a través de las Escrituras acerca de estos hombres. Ellos hacen referencia citando el Pentateuco, el libro de Génesis. 3 puntos veremos en esta predicación. Número 1, ¿por qué procuraron agradar estos hombres a Dios? Según estos pasajes que acabamos de leer, la meta de todo creyente es agradar a Dios. Punto. Agradar al Señor. No importa que tengas grandes debilidades, no importa que luches con cosas difíciles en tu vida, tu meta debe ser agradarle en dependencia del Espíritu de Dios. Eso fue lo que Cristo hizo durante su vida terrenal. Se sometió al Padre, dice la Escritura, y Jesús vivió una vida de obediencia desde el principio hasta el fin. Y Jesús lo hizo para dejarnos ese ejemplo a nosotros, lo hizo en dependencia de Dios y tuvo siempre que estar cerca del Señor. Eso es lo que testifica Juan capítulo 8 verso 29, que dice: yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Es el desafío que también el apóstol Pablo nos presenta en Romanos
12, versículo 1, que debemos presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Allí Pablo está presentando también un desafío de cómo caminar con Dios en días difíciles. Y cuando Pablo hace referencia a que debemos vivir bajo un sacrificio eterno, a un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, aunque el texto no lo mencione así textualmente, Pablo se está refiriendo aquí que vamos a enfrentarnos a días difíciles donde vamos a ser tentados fuertemente. Y eso fue lo que hicieron tanto Enoc como Noé. Ahora bien, el profeta Amós estableció un principio muy importante cuando Amós dijo de manera de pregunta, en el capítulo 3, versículo 3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Génesis 5:22 afirman que Enoc caminó con Dios. Lo hizo porque estaba de acuerdo con Dios. Vivió conforme a los mandamientos de Dios y le agradó en todo lo que hizo. También Noé hizo lo mismo. Note que la vida de obediencia, de pureza, de santidad, de entrega, de sacrificio, es una vida que solo se encuentra en pocas personas, porque vemos la referencia que la Biblia hace aquí, que solamente Enoc en su tiempo, en su generación, halló gracia ante los ojos de Dios. Bueno, lo mismo ocurre en el mundo hoy. Dios está hallando gracia ante ese pequeño grupo de hombres y mujeres que le sirven en la tierra, en todos los países del mundo, queridos hermanos. Así que yo creo que en vez de desanimarte, esto lo que debe es motivarte a ti a que si otros lograron caminar con Dios, hombres de carne y hueso como lo somos tú y yo, como hace Santiago referencia a Elías, y dice que Elías era un hombre sujeto a pasión igualita a la nuestra, y oró haciendo referencia a lo que es la oración. Para agradar a Dios y caminar con Él, dos cosas son muy importantes. Número uno, tenemos que tener una revelación de la voluntad de nuestro Dios. Y esa voluntad está revelada en las Escrituras. Pues Pablo dice que para que nosotros estemos completamente claros de lo que es la voluntad de Dios, el versículo que yo cité ahorita, Romanos 12, 1 y 2, pues debemos renovar nuestras mentes cada día. ¿Y cómo la renuevo? La renuevo a través de su palabra. Número 2, primero tenemos que tener una revelación de Dios. Es decir, tenemos que conocer su palabra, la palabra de Dios que Dios ha inspirado y que Él ha revelado, para saber las características de una vida que agrada a Dios. No lo vamos a leer porque no contamos con el tiempo. También Miqueas se refiere a eso. Enoc y Noé vivieron mucho antes de que la Biblia se escribiera, pero luego, cuando se escribe el Pentateuco, se hace referencia a estos hombres de Dios, pero mucho antes de que la Biblia, ambos testamentos existieran, Noé y Enoc vivieron. Sin embargo, recibieron una revelación personal de la voluntad de Dios. ¿A qué me refiero? Que ellos tuvieron un trato directo con Dios. Y fue por ello que ellos hicieron y se sometieron a la voluntad de Dios. Por eso ellos andaron y caminaron con Dios. También tenemos que tener, número 2, una renovación de nuestras mentes. Y para entender y aceptar esa revelación divina, Romano, como ya lo mencionamos, nos lo dice bien claro. Sin esta renovación mental y espiritual, jamás podremos, mis hermanos, agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. O sea, de manera que nosotros debemos de ejercitar diariamente nuestras mentes con el estudio de la palabra de Dios y la meditación de ella. Poderoso es el Señor. Nuestra mente
han sido renovadas. Por eso por eso te viene el deseo de agradar a Dios. Por eso te viene el pensamiento de obedecerlo. Porque tu mente y mi mente han sido renovadas en el día del nuevo nacimiento, y a través de los días que pasan, paulatinamente tú vas creciendo, tú vas madurando en el conocimiento de Dios, y cada vez que conoces a Dios a través de su palabra, tu corazón y tu mente se abren cada vez más para someterte a la voluntad de Dios y poder caminar en días difíciles, hermano. Nos conformamos a esos valores. Tenemos un desafío, y es que vivimos en un mundo que tiene otros valores éticos y morales muy diferentes y distintos a lo que Dios nos ha trazado en su palabra. No se parecen. A veces Satanás quiere darnos a entender, y esa es la polémica que hay en el mundo hoy. Y Dios lo dijo en su palabra, que llegarán días donde los hombres a lo malo le dirán bueno, y a lo bueno le llamarán malo. Por eso es que nos censuran hoy cuando predicamos y enarbolamos los principios y valores de la palabra de Dios, cuando lo vivimos y cuando lo proclamamos, hermano. Vaya a cualquier otro país del mundo y póngase a hablar del movimiento LGTB para que usted vea que yo le voy a decir de allá para acá. Alabado sea el Señor. A estos desafíos a lo que yo me refiero, nosotros nos conformamos a esos valores del mundo, o tenemos la valentía de procurar una vida que agrade a Dios, hermano, viviendo a la luz de los valores que han sido expresados en la palabra de Dios. La Biblia está ahí para que nosotros la tengamos como una guía. Por eso que el Salmo 119, el cual es un poema, toda la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ese mismo salmo, el salmo más largo de la Biblia, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, ¿qué debemos hacer? Llevar la palabra de Dios a la mente y al corazón día tras día, para poder enfrentarnos a esos días. Oh, poderoso es nuestro Dios. Si vamos a caminar con Dios en un mundo que se entrega cada vez más al pecado, número uno, tendremos que aprender a vivir de tal manera que agrademos a Dios. Número dos, tenemos que negarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros caprichos, a nuestros antojos. Debemos negarlo. Debemos rehusar aceptar los valores que este mundo nos presenta. ¿Sabe, hermano, que hay valores que este mundo nos presenta que como ya me referí, aparentemente son atractivos y buenos? Sí. Para nosotros referirnos a nuestro segundo punto, ¿por qué vivieron por fe estos hombres de Dios? Debemos plantearnos una pregunta: ¿cómo lograron ellos caminar con Dios en días tan difíciles? ¿Cómo lo lograron? No es fácil vivir una vida que agrade a Dios. La única manera en que podemos hacerlo será viviendo por fe. Y fue justamente lo que hicieron estos hombres de Dios, que vivieron por fe. Pues el versículo 6 del capítulo 11 de Hebreo dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si usted quiere agradar a Dios fuera de la fe, no va a ser posible. Debe ser por fe. Y el camino de la fe será un camino hostil, un camino difícil, un camino de represión, un camino de sufrimiento, un camino de entrega, un camino de obediencia. Debemos creer que Dios realmente existe. Y eso lo dice la segunda parte de este versículo que yo le acabo de citar. Es imposible agradar a Dios sin fe, porque es necesario, dice la segunda parte de este versículo, que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Dios te va a galardonar si le buscas en días difíciles, hermano.
La razón principal por la que el mundo se entrega al pecado es que ha dejado de creer en la existencia de Dios. Todo el que usted ve entregado en su pecado es porque ha dejado de creer en la existencia de Dios. Aunque usted vea mucha gente mencionando a Dios con su boca, Jesús dijo: no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así que si cree en ese Dios supremo, pero no cree a la Biblia, a esa revelación que Dios ha dejado, pues en vano puede tú invocar el nombre de Dios. Tenemos que reafirmar nuestra fe en Dios, en ese Dios que inspiró la palabra. Si queremos andar con Él, debemos reafirmar una y otra vez que su palabra es veraz. ¿Cuál es el problema o el peligro que enfrentamos como cristianos a pleno siglo XXI? ¿Cuál es? Es estar tan ocupado ganándonos la vida y estar entretenido con las cosas materiales que ahora tenemos, que dejamos de nosotros pasar tiempo con Dios, ese tiempo que nosotros debemos de pasar con Dios. Decimos creer en Dios, pero vivimos como si Él no existiera. Amén. Poderoso es nuestro Dios. No caminamos con Dios, no pasamos tiempo con Él. Y si no pasamos tiempo con Él, tarde o temprano nos vamos a conformar a este mundo. Y esa es la advertencia que Pablo da: no os conforméis a este siglo. Entonces ahí Pablo dice: sino renovado con el espíritu, con la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tú quieres conocer cuál es la voluntad de Dios, si tú quieres andar con Dios, pues debes conocerlo a través de la palabra que Él ha revelado. Debemos creer que Dios recompensa a lo que le agradan a Él, y ya nos hemos referido a Hebreos 11:6. ¿Por qué decidió Enoc apartarse del pecado y caminar con Dios, viviendo una vida que le agrada a Él? Para Noé no era fácil, y uno sabe que no es fácil hacerlo. Probablemente alguno de ustedes esté pensando allí en su mente: pero es que no es tan fácil realmente agradar a Dios en estos días tan difíciles que nos ha tocado vivir. Sí, es verdad. Pero debe haber un pero no es imposible. No es imposible. Ahora, Enoc lo hizo porque tuvo su mirada puesta en la eternidad. ¿Ven cómo nuestra perspectiva de entenderla, ver la vida y entender la vida cristiana nos empuja hacia un propósito? Si nosotros pensamos en la vida cristiana que se conduce hacia la eternidad y tendrá repercusiones eternas la manera en la cómo tú caminas con Dios, entonces tú te vas a enfocar. Y eso es lo que pasó con Enoc y Noé. Ellos tuvieron una perspectiva hacia la eternidad. Lo mismo fue cierto tanto para Noé como para Enoc. En medio de tanta corrupción moral y espiritual de sus días, ellos agradaron a Dios. Fíjense que en el tiempo de Noé solo se salvó él y su familia. Más nadie, hermano. Increíble. Eso nos indica a nosotros que Noé vivió en días desagradables, días desafiantes, días en que probablemente cualquiera se iba tras la desobediencia, tras la inmundicia, tras la perversidad. Para Noé no fue fácil. Pues yo creo firmemente que Noé fue tentado. Pues si la Biblia se refiere a Cristo, que fue tentado en todo, imagínense de Noé. Sí, Noé recibió las tentaciones de su generación, pero dio gracia ante los ojos de Dios. Dice que la referencia bíblica acerca de Noé, Génesis capítulo 6, versículo 9, es que era varón justo, perfecto en sus generaciones. ¿Pero por qué?
porque puso su mirada en el cielo, al igual que los patriarcas que le siguieron. Y así lo describe Hebreos capítulo 11, refiriéndose el autor de Hebreos a todos esos hombres de Dios que vivieron en el pasado. Meditemos en algo. ¿Estamos nosotros viviendo por fe? ¿Estamos nosotros pasando bastante tiempo con aquel Dios a quien decimos creer, a quien nosotros hemos profesado servirle? ¿Creemos nosotros en la eternidad? Pero pensemos en este desafío, que nosotros vivimos en un mundo que se ha entregado a los placeres de la carne y que no cree en Dios. Así que si usted piensa que la gente mejorará porque los gobiernos lo intenten, eso usted y yo no lo vamos a ver de este lado de la eternidad. Así que no nos aferremos tanto a los gobiernos de este mundo. Oremos por ellos, ese es el mandato de Dios. Hacia nosotros, oremos para que la gracia común siga actuando a través de él. ¿Nos dejamos nosotros moldear por ese mundo o aprenderemos a vivir por fe? Son desafíos que van a estar ahí latentes, permanentes, hermano. ¿Cómo lograron ellos caminar con Dios en días tan difíciles? Eso lo vamos a responder en nuestro tercer punto. ¿Por qué sabían del juicio de Dios? Ellos tenían un conocimiento claro del juicio de Dios. Note lo importante que es vivir sabiendo que nos acercamos ante un juicio final, o que este mundo se acerca ante un juicio, hermano. La mayoría de la gente vive en este mundo pensando que todo va a seguir normal y que un día al final de la historia Dios tendrá misericordia de todo y todo entrará en el cielo. Así que la gente piensa, la gente ignorante de las verdades bíblicas piensa así. De hecho, lo más común cuando muere alguien que parte sin Cristo es usted ver en las redes sociales: en paz descanse fulano de tal, Dios lo lleve a buen lugar, o él se merecía tal o cual lugar. Son cosas que nosotros vemos y eso nos da a entender a nosotros la gran ignorancia en la que la gente vive. Pero esta gente sabía que había un juicio venidero, tanto Noé como Enoc. Ellos sabían, tenían conocimiento de la segunda venida de Cristo y del juicio de Dios. Eso es lo que Judas hace referencia en los versículos 14 y 15, refiriéndose a estos hombres. No lo vamos a leer. Enoc y Noé caminaron con Dios, proclamaron y decidieron agradarle a él, porque ellos sabían algo muy importante. ¿Y qué sabían ellos? A lo que me estoy refiriendo. Ellos sabían del juicio venidero. ¿Cómo nos hace a nosotros meditar y pensar, hermano, el saber que hay un juicio pronto? O saber que como creyentes estaremos ante el tribunal de Cristo para nosotros rendirle a Dios la cuenta de cómo vivimos. No será un juicio de condenación, pero será un juicio ante Cristo, donde nosotros le daremos cuenta a Dios del talento que Dios puso en tu mano, habilidades, dones, y cómo lo ministraste, cómo te entregaste. Todo eso Dios lo llevará a cabo en el juicio de los creyentes. Enoc vivió a la luz del conocimiento y procuró agradar a Dios, no solo por temor, sino por amor. Ahora, si yo me pongo a pensar, debo buscar a Dios, debo orar, debo ayudar, debo evangelizar y debo hacer tal o cual cosa porque tengo un miedo y un terror. No, así no. Debo hacerlo por amor. Amor a Dios, amor a mi Padre, aquel que se sacrificó y dio su vida por mí. ¿Cómo se entregan nuestros hijos a nosotros? Ellos lo hacen porque nos aman. De repente un hijo te regala una licuadora, una estufa, una casa, lo que sea. Ellos lo hacen por el aprecio que te aman. ¿Y cuánta pena tú no le diste? ¿Y cuánta disciplina tú no le pusiste en sus primeros años de vida? Mucha. Que dice Hebreo que no eran agradables. Y muchas veces nuestros hijos se sienten mal con nosotros y se enojan y explotan y estrellan y se flecan. Y luego, por la gracia de Dios, nuestros hijos nos cuidan. Cuando estamos ya viejitos, lo que Dios le da la oportunidad de llegar a viejo, ellos nos cuidan, hermano. Y lo hacen por amor, no lo hacen por ningún temor.
Pues justamente debemos hacer nosotros con nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Dios le habló de ello. Y Noé predicó el mensaje a su generación de arrepentimiento, de que venía un juicio, porque ellos tenían conocimiento de que venía un juicio, de que el mundo iba a acabar en agua. Específicamente Noé. Alabado sea el Señor. Yo quiero terminar con lo siguiente. Tanto Noé como no, ellos caminaron con Dios en días difíciles. Ahora bien, ¿cuál fue la recompensa que Dios le otorgó a ellos? Bueno, Noé se salvó a sí mismo y salvó a su familia. Fue salvo él y su familia. Esa fue la gran recompensa que Dios le dio a Noé. Para Enoc, bueno, la recompensa fue aún mayor. Simplemente él desapareció y no dio muerte. Así que Enoc hoy está en el cielo. Así mismo se lo llevó el Señor. No tuvo que haber una separación de su alma y su cuerpo. ¿Por qué ocurrió eso? Porque caminó con Dios. Ese es el testimonio bíblico. ¿Cómo viviremos nosotros? Si queremos andar como ellos andaron y soportar estos días apocalípticos que nos ha tocado vivir, hermano, y días más difíciles que se seguirán avecinando, seguirán llegando días más difíciles. ¿Cómo nosotros lo vamos a vivir? Si nosotros queremos vivirlo, tenemos que ser creyentes que caminemos con Dios, hermanos. Y que agrademos a Dios en todo y que vivamos por fe y no por vista. Demos gracias a Dios.